En la replicación y en la transcripción. Replicación Muy y bien, transcripción. en replicación y transcripción. Y cada uno de ellos se va a activar de acuerdo al tipo de daño. Para ello, entonces, ¿qué será el dogma? El dogma central de la biología es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. El dogma central de la biología postula que el ADN puede duplicarse, puede reproducirse, por lo tanto puede transmitirse y puede estar de generación en generación. En 1970 la propuesta de Crick indica que el ADN pasa a ARN y de ARN a proteína. Sin embargo, esto puede presentar algunas modificaciones. ¿Será que nosotros, como nuestras células eucariotas, podemos presentar estas modificaciones? Es decir, ir de ADN a ARN a proteína es lo normal. Pero ¿será que nosotros con nuestras células pueden ir de RN a ADN? No, No, señora. No, señora. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace estas modificaciones? El COVID-19. los virus. Un retrovirus. Los virus, muy bien. Sí, Exacto. ¿Y cómo especialmente lo el hacen? VIH, profe. Por la transcriptasa inversa. Ese es uno de los ejemplos. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque tienen una enzima que les permite realizar ese cambio que se llama la transcriptasa inversa. Por eso este proceso se llama transcripción inverso. ¿Será que nuestras células pueden realizarlo? No. Estos son algunas modificaciones que lo realizan, realmente son virus. Entonces, la replicación del ADN, el dogma, perdón, ¿qué indica? Que pasamos de ADN a ARN, de ARN a proteína. ¿Dónde ocurre este cambio de ADN a ARN? En el núcleo. En el núcleo. Muy bien. ¿Dónde ocurre el cambio de ARN a proteína? En los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? En el citoplasma. Muy bien. Entonces, quiero que se fijen aquí que qué les estoy indicando. Muchachos, denme un minutico, por favor, ¿vale? Vale, profe. Denme un minuto. Me avisa. Y la llegada de aquí a
¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Ay, ya, muchachos, qué pena. Listo, jóvenes. Entonces, volviendo al tema de las modificaciones del dogma, pues es esta que tenemos aquí, de ADN, ARN, proteína, o que va a devolverse más bien de ARN. Ay, muchachos, esperen, es que tengo una dificultad en mi casa y me están llamando de mi casa, qué pena. No, profe. No, tranquila, profe. No, profe, no No te pasa nada. preocupes, Tranquila, profe. profe. Tranquila, profe. Todos unidos venceremos al mundo. ¿Aló? 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 Ya, Hola, profe. ya, muchachos, Hola, profe. ya volvimos. Listo. Entonces, si ustedes ven esta imagen es fundamental que me la entiendan, muchachos. ¿Qué se les ocurre? O sea, si ven esa lectura, cuando uno, por ejemplo, si yo les dijera, muchachos, vamos a copiar tal cual este fragmento y ustedes lo van a copiar. ¿Será que el fragmento, por más bien que ustedes lo copien, se va a quedar igualito al inicial que yo les di? Si lo hacen a mano. O sea, yo se los entrego escrito con mi letra. Y le digo, lo necesito igualito. ¿Va a quedar idéntico? No, No, señora. No. señora. No, señora. ¿Cierto? Es muy bien. ¿Saben por qué va a variar? Porque así ustedes lo copien igual, la letra de ustedes no es igualita a la mía. Entonces, si por ejemplo, yo tengo el fragmento, que vamos a suponer que esa secuencia de ADN, y yo digo, no, yo lo voy a copiar igual o lo voy a replicar, pero yo soy la que lo voy a hacer. ¿Será que va a quedar igual? Muchachos. No, señora. No, señora. No, señora. Pero No, señora. uno dice, no va a quedar igual, va a quedar tal vez con algunas variaciones, pero está realizado por la misma persona. ¿Qué es lo que hace el proceso de replicación? Es de una hebra parental, saca una copia, solo que esa copia va a ser, ¿qué? De adenina a timina, de citosina a guanina, de citosina a guanina, pero en sí la secuencia va a continuar perteneciendo a la misma persona. Ahora, si yo les doy esa secuencia y le digo a ustedes, vayan y la copian, por más que ustedes la copien igual, la secuencia va a ser ya copiada por ustedes. Por lo tanto, va a presentar mayor variación en quien la escribió. Ese proceso es el de transcripción, en donde a partir de una secuencia de ADN obtengo una secuencia de ARN. Luego esa secuencia va a salir de núcleo, en lo que sería un ARN mensajero, y se va a traducir, es decir, no, estas 3 letras van a significar tal cosa, estas otras 3 letras van a significar tal otra, por ejemplo, triptófano, fenilalanina, glicina, serina. Para eso es que necesitamos el código genético. Con esto yo les quiero decir es que, fíjense aquí toda esta molécula de ADN, ¿cuántos genes está marcando? Aquí está marcando 3 genes, pero estos genes, cuando se replican, ¿en qué parte estarían? En esta primera fase de ADN, para replicarse a otra hebra de ADN, pero de una hebra de estos se convierte en ARN.
Por eso es que yo les decía, cuando la célula, por ejemplo, necesita hacer modificaciones en proteínas, ¿a dónde tiene que ir a realizar esas modificaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿En el núcleo, profe? En el núcleo, pero en el núcleo, ¿a dónde tiene que ir a decirle, no, mire, yo necesito X proteína, necesito que me la produzca? No, es en el núcleo, pero entonces, ¿sobre quién la hace? ¿Sobre el ARN o sobre el ADN? Sobre el ADN. Sobre el ADN. Sobre el ADN, muy bien. Sobre el ADN, porque, por ejemplo, vamos a suponer que este gen 2 me codifica para la proteína 2 y yo necesito en la proteína 2. Pues, ¿a dónde tengo que ir a hacer esa modificación para que haya mayor producción de solamente este gen 2? Pues tengo que ir exactamente desde el ADN para que ese gen 2 me produzca la proteína. Por eso, eso es lo que se conoce como cambios en la expresión génica. ¿Listo? Entonces, de esas modificaciones, muchachos, te lo voy a pasar más rápido porque esto nosotros pues ya lo vimos, todo lo que era transcriptasa inversa. Ahora, en la replicación es el proceso en el cual el mecanismo, es el proceso en el cual permite que el ADN se duplique, es decir, que sintetice una copia idéntica a partir de una cadena parental existente, mediante una reacción que involucra un complejo enzimático. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una molécula de ADN, pero esta molécula de ADN es la que se va a replicar. Cuando ella se replica, esto se va a abrir y cada una de las secuencias que está conformando esta molécula de ADN va a ir a un lado y al otro extremo. Y aquí vamos a obtener una nueva secuencia. ¿Sí la ven, la que está en rojo? Esa nueva secuencia es la que se produce después del proceso de replicación. Pero entonces es para que se den cuenta de que estas secuencias nuevas no quedan juntas, sino que la secuencia nueva se une a una parental o a una ya existente. ¿Sí ven? Por eso es que el ADN se dice que es semiconservativo. Miren, esos fueron los que, o sea, cuando se inició, o sea, en estudios, donde decían, bueno, ¿cómo será que se da todo ese proceso del ADN? ¿Será que se replica? ¿Será que se mantiene? ¿Será que no se mantiene? Y surgieron varias hipótesis. En esas decían, por ejemplo, no. Después de la primera replicación, las células parentales se mantienen y las células nuevas se mantienen juntas. Pero realmente fue descubierto que cada una de las células parentales mantiene con una de las células recién sintetizadas, por eso se dice que el ADN tiene un mecanismo semiconservativo. Esos son los modelos de replicación, la hipótesis 1, que era conservativo, la hipótesis 1, semiconservativo, la 2, conservativo, y la 3, que era disperso. ¿Sí se dan cuenta dónde están las uniones del ADN? Pero realmente lo que ocurre es este. El origen de la replicación. En las células procariotas y en las células eucariotas el proceso de replicación es muy similar. Va a variar es en algunas enzimas, en algunas proteínas, en el nombre de ellas, pero realmente cumple casi que la misma función. Solo que vamos a recordar una cosa, ¿cómo es el ADN de los eucariotas? Circular. Circular. ¿Al de los eucariotas es circular? Lineal. Lineal. No lineal. Lineal. ¿Cómo es el de los procariotas? Circular. Circular. Ustedes ven que aquí hay un punto que dice origen. El origen es el punto donde va a iniciar la replicación, solo que como en eucariotas tenemos un ADN lineal, existen varios puntos de origen sobre la misma secuencia, es decir, la replicación en eucariotas es ¿qué? Es bilateral o bidireccional.
ocurre en ambos lados. Si se dan cuenta, aquí forma una horquilla de replicación de este lado y de este otro lado también forma una horquilla de replicación. Solo que, como les dije, el ADN en eucariotas puede tener varios puntos de origen. Aquí puede estar toda esta horquilla, acá más adelante puede haber otra y así sucesivamente. En cuanto en procariotas también es bidireccional, pero solo cuenta con un punto de origen. Entonces, este va a replicar todo este lado y este va a replicar el otro, pero solo existe ese punto de origen, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Aquí dice los replicones. Si yo les digo que nos encontramos, si ustedes ven un replicón, diferentes puntos de origen, enseguida, ¿de qué tipo de ADN estoy hablando? ¿De qué tipo de replicación? ¿Eucariota o procariota? Eucariota. Eucariota. Muy bien. Miren, aquí hay, y estos puntos de origen se conocen como replicón. Es donde se da, aquí vamos a encontrar el origen de la replicación, pero también la terminación. En eucariota replica una vez por división y en procariota más de una vez entre divisiones celulares y se regula en el inicio y en todo el proceso que él mantiene, pero mantiene realmente solo un origen. Los replicones, por ejemplo, en E. coli tiene un número de orígenes que es 1. Esta es la longitud de los pares de bases. En levadura, miren la levadura, pero es que la levadura es eucariota. ¿Cuántos números de replicones contiene? 500. La Drosophila, 3.500. El sapo, 15.000. El ratón, 25.000. Y así sucesivamente. Los tipos de replicación. Los tipos de replicación, por ejemplo, aquí está en E. coli y también en otras bacterias. ¿Cómo será que ocurre? Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? ¿Un punto de qué? ¿Qué es esto? Un replicón. Un punto de origen. Punto de origen. Un replicón, un punto de origen, un replicón. Ese replicón va a comenzar a replicar de forma bidireccional, ¿sí? Mírenlo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a obtener esto? Miren el resultado. Tenemos, ¿qué es esta parte negra de aquí, redonda? La cadena parental. Muy Cadena bien, parental. la cadena parental. ¿Y el rojo? La nueva. La recién sintetizada. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? 2 cadenas, pero semiconservativas. 2 moléculas de ADN circular. ¿Sí? Señora. Esos son algunos tipos de replicación. Replicación por círculo rodante. Tenemos aquí también, en estos tipos de, por ejemplo, de replicación, que se da, por ejemplo, con un virus, cuando infecta, por ejemplo, a una bacteria, estos presentan un corte en la cadena, también presenta solamente un número de replicones, es unidireccional, pero al final se obtiene una molécula de ADN circular y una lineal, pero estos ya son como excepciones. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuántos replicones hay aquí? 2. Muchachos. 2, muy bien. Dos. Acá Dos, 2 y acá se vuelve, aquí se une, forma un replicón mayor. Pero entonces, este replicación que es lineal. Si es lineal es porque es eucariota. ¿El molde cómo sería? Lineal. ¿Hay corte de la cadena? No hay corte. ¿Número de replicones? Muchos. ¿Cómo se ocurre? Pues es bidireccional. ¿El producto cuál sería? 2 moléculas de ADN lineales semiconservativo. Esta es la replicación en procariotas y en eucariotas. Miren, aquí quiero que miren la micrografía y si se dan cuenta, aquí está formando ya sus puntos de origen. Pero acá, ¿cuántos puntos de origen vemos? Solamente en este cuadrado, ¿cuántos puntos de origen hay? 3. 3. 3, muy bien. 3 puntos de origen. Ahora,
cuando se da el proceso de replicación, nos vamos a encontrar que la hebra de ADN se va a abrir, pero se va a abrir tanto de un lado como del otro, por eso es bidireccional. Esta apertura, chicos, se conoce como horquilla de replicación. Y en esa horquilla de replicación tienen que abrirse o tienen que quebrar todo lo que serían los puentes de hidrógeno, que es lo que sostiene una base con la otra. Estos se abren y me forman lo que sería la horquilla de replicación. Quiero que tengan algo muy en cuenta, es que la forma en que se da la replicación siempre es de 5' a 3', siempre. Entonces, si una hebra de ADN va de 5' a 3', la otra ¿en dónde iría? De 5 a 3, que es donde tenemos como el problema que presenta la replicación. Y por ello, por presentar ese problema en la replicación, es que este utiliza como unos mecanismos donde replica por fragmentos, que es lo que se va a convertir en el fragmento de Okazaki. Como les dije, ella replica en sentido 5 a 3', donde los nucleótidos se añaden uno por un extremo al extremo 3' de cada cadena nucleotídica. La dirección resultante va a ser de 5 a 3, es la del crecimiento de la cadena. Ya se lo voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué hay aquí? Fíjense en la dirección de la cadena. Esta va de 5 a 3 y la otra va de 5 a 3, pero en sentido contrario. Cuando ella replica en su forma continua, porque ustedes aquí la ven abierta, pero ustedes tienen que recordar que la cadena de ADN es ¿en qué? En hélice. ¿Sí lo recuerdan? La cadena de ADN, a pesar de que el ADN es lineal, está en forma de hélice. Entonces, es helicoidal, muy bien. Siempre vamos a tener que estar replicando aquí de 5 a 3, pero si ven porque cuando es continua que replica de 5 a 3, a ver, muchachos, ¿cómo les explico? La cadena aquí, en esta parte, va ¿en qué dirección? Está la parental. ¿La parental en qué dirección está? De 5 a 3. No, De 3 a 5. quiero que miren la imagen, de 3 a 5, sino que la ADN polimerasa siempre replica de 5 a 3. ¿Por qué? Porque la parental está de 3 a 5. Por eso es que la dirección en que replica siempre el ADN es de 5 a 3. Es como la nueva cadena va a tener esa disposición de 5 a 3. En cambio, si acá lo hiciera también en esa misma forma, pero miren cómo ella viene. Recuerden que es helicoidal. Entonces, cuando encuentra esta misma forma, por ejemplo, para replicar aquí así, iría también de nuevo. ¿En cuánto estaría la parental si yo comenzara mi replicación aquí? ¿Cuál es la dirección de la parental? De 5 a 3. De 5 a 3, por eso es que ya no puede comenzar aquí la replicación, porque estaría replicando en direcciones iguales, de 5 a 3 la parental y de 5 a 3 la nueva. Por eso es que ya empieza a replicar por fragmentos, para hacer de 3 a 5. Miren, entonces, para replicar de nuevo de 5 a 3, pero en esta dirección. Entonces aquí va un fragmento, otro fragmento y otro fragmento. Por eso decimos que el ADN replica en una forma, aquí es constante, una forma esta va a ser la cadena retardada o la cadena retrasada, y esta, ¿cómo sería? La cadena continua, ¿sí? Entonces tenemos una cadena continua y una cadena retrasada. Profe, ¿esos fragmentos no serían los fragmentos de Okazaki? Sí, son los fragmentos de Okazaki, pero todavía no he llegado allá. La cadena retrasada es la que siempre tiene los fragmentos de Okazaki. ¿Qué nos encontramos aquí? Estos son algunos de los componentes o de las enzimas que tienen
todo el mecanismo de replicación en procariotas. Entonces, tenemos un complejo Y, que es una proteína de iniciación o soporte en el punto de origen, el cual ayuda a separar las cadenas de ADN. Tenemos la helicasa, que es la que se encarga de, ¿qué? De desenrollar el ADN. Muchachos, por ahí ustedes de pronto tienen a mano como un tipo de cordón o un hilo. El cable del celular, profe. No les voy a poner a desbaratar el celular. ¿Un hilo? ¿Alguien tiene por ahí a mano un hilo? ¿O pueden conseguirse un hilo? Sí, señor, ya. Conseguirlo. Sí, claro, profe. Venga, Vamos. pónganse en un momentico y vayan y consíganse Sí. en un hilo grueso que dé para abrir. Profe, o sea, desmecharlo, como sacarle las tiritas. No, por eso les dije un cordón o un hilo. Yo ya les voy a decir qué vamos a hacer. Ok, bueno, señora. Listo. Espérate que vuelvan los otros y hacemos eso y yo creo que les va a quedar más fácil comprenderlo. Profesora, ¿puede ser un pedazo de cabuya? También, no importa. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos ya están, muchachos? Sí, Espérate que vuelvan los... Sí, señora. Vale, listo. Va, Listo, ustedes se dan cuenta Sí, señora. que ese hilo está como bien enrollado. Van a buscarlo en la punta y vamos a comenzar a abrirlo despacio. Comiencen a abrirlo. Ese punto donde ustedes decidieron que van a abrir el hilo, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es? Replicón, ¿no? Sería un replicón. Pero no lo van a... ábranlo por lo menos hasta la mitad. ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Cuando ustedes lo abren hasta la mitad, ¿qué me está formando? Como si fuera una Y, ¿cierto? Una horquilla. Eso, exactamente. Esa sería la horquilla de replicación. Ahora, si ustedes suelten el hilo, o sea, suelten los extremos, ¿qué pasa con el hilo? Suelten los extremos, ¿qué pasa con el hilo? Se vuelve a enrollar. ¿Sí se dan cuenta que se vuelve a enrollar? Sí, señora. Entonces, vamos a abrirlo de nuevo y vamos a tenerlo sostenido. Cuando lo tenemos sostenido, ustedes se dan cuenta que ahí, ahora sí, ellos no se juntan. Por lo tanto, ¿quién sería el que se encarga primero de desenrollar ese ADN en la horquilla de replicación? ¿Una qué? La helicasa. La helicasa. Pero entonces, los dedos de ustedes, que son los que están sosteniendo ese hilo para que no se junte de nuevo, vamos a llamarlos SSB, es decir, proteínas estabilizadoras que se unen al ADN en una cadena simple. Le están dando sostenibilidad, la están estabilizando. Sin embargo, allí ¿quién va a llegar? Va a llegar una girasa, que es una misma topoisomerasa, la cual está evitando ese superenrollamiento, porque si ustedes lo sueltan, el hilo vuelve y se junta. Entonces, pregunta, ¿dónde creen que se ubicaría esa topoisomerasa? ¿Al inicio o al final de la horquilla? No. Al inicio. Al inicio. Al inicio. Al inicio. Pregunta, ¿quién sería el que fue cortando todos esos puentes de hidrógeno? Helicasa. La helicasa, profe. Muy bien, la helicasa. Entonces tenemos al final de su hilo, al final del hilo que está haciendo realmente una horquilla,
tenemos una topoisomerasa, pero ya pasó inicialmente una helicasa cortando sus puentes de hidrógeno, y las SSB, ¿dónde están ubicadas? En la parte donde se empieza a abrir la cadena de ADN para que no se vuelvan a unir. Muy bien, pero no solamente en esa parte, van en el hilo que ustedes tienen, está yendo en cada uno de esos hilos. Cuando ustedes lo abren, que tienen 2, ellas se ubican en cada una de esas secuencias, evitando también un superenrollamiento, o sea, le está dando una estabilización a cada una de las cadenas simples. ¿Sí? Ahora, listo, ustedes ya tienen el hilo ahí abierto, ya tienen su horquilla, pero entonces hay una cosa muy particular. Allí tiene que llegar otra enzima a realizar lo que sería la replicación. La replicación, ¿quién la hace? La hace la ADN polimerasa 3. Solo que esta ADN polimerasa 3, ella no va a pegarse allí ella solita. Ella necesita a una ARN primasa o a una primasa, que es lo que me sintetiza un cebador, un primer, lo pueden encontrar con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes le van a pegar a esa cadena lineal, a ese hilo que tienen allí? Si yo les digo, muchachos, replíquenla, ¿qué es lo primero que le tienen que pegar? Ese cebador. Muy bien. ¿Y ese cebador es un fragmento de qué? ¿De ADN o de ARN? De ARN. De ARN. Ahora, a ese cebador, ¿quién se le pega? ¿Quién se le pega, muchachos? Los nucleótidos de ADN por medio de la No. ADN polimerasa. Muy bien, la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3. Esta, por ejemplo, la ADN polimerasa 2, la 4, la 5 hace reparación de errores. La 1 elimina los cebadores. Y la ligasa, pues, que une los fragmentos de Okazaki. Ahora, quiero que todavía no me vayan a tirar a un lado todavía el hilo. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, aquí hace un comparativo entre E. coli y la levadura. Literal, está comparando entre procariotas y entre eucariotas. Tenemos las mismas enzimas, muchachos, solamente que en E. coli tiene un nombre y en levadura tiene otro. Lo que va a variar son los nombres que mantienen, pero las funciones continúan siendo las mismas. Entonces, en el mecanismo general de replicación, ¿qué es lo primero? El primer paso que ocurre, pues, es el reconocimiento del origen de replicación, es decir, se debe reconocer, la helicasa reconoce en dónde va a realizar el replicón. Posterior a ello, ¿qué más ustedes hicieron? Mantener la apertura de la doble hélice, la síntesis del cebador y el inicio del ADN, o del síntesis del ADN. Esto que ustedes ven aquí es más o menos lo que ustedes tienen allí con su hilo. ¿Sí se dan cuenta? Miren dónde se ubica esta topoisomerasa. Y esta helicasa es la que va abriendo, cortando lo que son los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos las SSBs. Aquí tenemos que, ¿esto azul qué sería? Un fragmento Okazaki. No es un fragmento de Okazaki. Recuerden que la ADN polimerasa, vamos a suponer que esta es una ADN polimerasa. Este es un cebador. Este es el cebador y entonces esta ADN polimerasa es la que se pega a ese cebador o a ese primer para que pueda hacer la replicación completa de la cadena. Entonces, tenemos la síntesis del cebador del ARN, que es esta que se está constituyendo aquí, que es la que permite que la ADN polimerasa se pliegue y pueda hacer la síntesis posterior. Aquí, en esta horquilla, en la cadena lineal o en la cadena continua, no vamos a tener ningún problema, muchachos, ningún problema. ¿Por qué?
porque como va conforme a la dirección y a la síntesis que realiza la replicación, entonces va a ir replicando tranquilamente. El problema lo vamos a presentar aquí en la cadena retrasada. En esta cadena retrasada es lo que vamos a encontrar lo que se llaman los fragmentos de Okazaki. Es decir, la cadena va a comenzar a replicar por pedacitos, por pedazos cortos. Cada uno de estos fragmentos cortos que empieza a replicar se conoce como fragmentos de Okazaki. Pregunta, si cada uno de estos va por separado, ¿será que cada uno necesita un cebador? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, profe. O sea que en cada uno de estos, muy bien, vamos a encontrar aquí un cebador. Ese cebador o ese primer le dice a la ADN polimerasa 3, venga, replíqueme este fragmento. Luego venga y me replica este otro fragmento y así sucesivamente. Cuando estos primers deben ser retirados de la cadena de ADN porque una cadena de ADN no tiene ARN. Entonces, cuando ellos son retirados, ¿qué pasa aquí? ¿Quedan qué? Huecos. Quedan unos vacíos, pequeñitos, pero quedan. Entonces, ahí va a entrar una ADN polimerasa y va a sintetizar esos pequeños fragmentos pequeñitos, muy pequeños que quedaron, pero después va a entrar una ligasa y esa ligasa va a unir todo, de modo que hace que esa cadena discontinua se vuelva continua. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchachos. Listo. Este es un inicio de replicación en procariotas. El punto o el origen de la replicación se conoce como punto ORI-C. Ese punto de ORI-C es en este punto de ORI-C que tendríamos una helicasa, tendríamos también unas topoisomerasas y contaríamos con el ADN polimerasa que se encarga de la replicación. Miren, es lo que está ocurriendo aquí. Las helicasas, ¿sí las ven? Y la topoisomerasa. Es igual que en eucariotas, solamente que el nombre de cada una de las enzimas pues puede cambiar. Ahora bien, esta imagen me gusta un poco más. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto que les estoy diciendo? ¿La licasa? ¿Es la helicasa o es una topoisomerasa? Topoisomerasa. ¿Por qué? Porque ya hubo aquí quien abrió, quien se encargó de cortar estos puentes iniciales de hidrógeno. La helicasa. La helicasa. Y la topoisomerasa evita el superenrollamiento. ¿Quién se le plegó después? Las proteínas SSB. Las proteínas SSB. Y ahora sí, ¿qué formación tengo aquí? Tengo la horquilla de replicación. Ahora, aquí es donde va a entrar toda la maquinaria de replicación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cebador que está uniendo a una ADN polimerasa. Es una Un primer. ADN, Primasa. es un primer, es una primasa, realmente es una ARN primasa. ¿Por qué? Porque me sintetiza un fragmento de ARN. Una vez que lo sintetiza, que es este que ustedes ven aquí, ¿sí ven que tiene uracilo? La cadena recién sintetizada va a estar sintetizada en sentido 5' a 3'. Entonces, si yo tengo adenina, ustedes me van diciendo, adenina, adenina, tirosina, guanina. Aquí está replicando todo en una misma dirección, por lo tanto podemos asegurar de que esta replicación está ocurriendo en la cadena continua, ¿sí? Y miren, aquí está el cebador.
Desde que vemos un uracilo ya sabemos que ahí está el cebador. Este es el inicio de la replicación, que lo va a explicar lo que serían los que tienen replicación en eucariotas. Y aquí, de nuevo, está en la cadena continua y en esta discontinua nos encontramos lo que son los fragmentos de Okazaki. ¿Vale? Finalmente, se da cuando la cadena encuentra un punto o una secuencia, hay una secuencia que le dice, hasta aquí va este gen, por lo tanto, es un punto de terminación. En esto me debe profundizar el grupo que me va a explicar replicación en eucariota, ¿vale? Entonces, estas son algunas diferencias entre ambos. Y aquí está otra gran diferencia, que es la replicación de los extremos o de los telómeros. Vamos a pensar una cosa, muchachos. Si cada vez que, por ejemplo, esos puntos terminales, sobre todo ya en la formación del cromosoma, esos puntos terminales, ¿qué pasa? Es lo que me va a conformar los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son los extremos de los cromosomas eucarióticos, el cual le permite de que no haya una pérdida del material genético. Los telómeros son secuencias repetitivas que están, como decir, como si yo les dijera a ustedes, vamos a amarrar ese hilo que tienen. Si ustedes amarran ese hilo en la parte superior, ¿qué les va a quedar? Un nudo, ¿cierto? En los cromosomas, ellos también manejan eso. Hay quien está protegiendo todo el resto de la información genética y esas secuencias repetitivas son lo que se conoce como los telómeros, los cuales son replicados por una telomerasa. Esos telómeros tienen algo muy particular. Cuando ustedes se han dado cuenta que cada vez que está la replicación, por ejemplo, sale ese fragmento de ARN. Sin embargo, hay unas zonas en las partes terminales que no están, que por ejemplo es el ciclo celular. Si esto fuera un mecanismo deficiente, se perdería ADN, ¿se imaginan? Y por lo tanto tendríamos un montón pues de mutaciones, solo que es tan efectivo los mecanismos de replicación que tiene la célula que no permite que esto ocurra, y lo que hace es incrementar esas secuencias repetitivas en las esquinas, evitando esa pérdida de material genético, ¿sí? Mírenlo aquí. Chicos, los que van a explicar eucariota, necesito que me hagan referencia también en los telómeros. Miren, en los telómeros, ellos usan como un templete una secuencia de ARN. Y esa secuencia de ARN, ¿quién la tiene? La enzima telomerasa. Esa enzima telomerasa, ¿qué dice? Aquí, si tengo adenina, ¿usted qué va a replicar acá? ¿Qué va a replicar? Muchachos. Adenina, no. Adenina, Timina. adenina, uracilo, Adenina. citosina, citosina, guanina, citosina, guanina. Pero todo lo que va a replicar, si se dan cuenta, va a ir adherido, es como secuencias repetitivas o secuencias teloméricas con base al templete que lo da la telomerasa. Y esa telomerasa tiene un templete de ARN. No quiere decir que el ADN va a terminar con ARN, solamente que la telomerasa lo usa como molde para replicar estas secuencias teloméricas. ¿Listo? Muchachos, hasta allí, ¿hay dudas? No, profe. No, señora. Señora. Profe. Perfecto.
Perfecto. Entonces, si por ejemplo hubiera un error en ese proceso de replicación, que en vez de Profe, una no se está escuchando nada. guaina, me Profe, le pusiera escucha una timina. Profe, se te escuchó cortado. Se escucha muy entrecortado, profesora. Vale, por ejemplo, que en este proceso de acá, de replicación, vamos a suponer que aquí me colocó en una base. Hay un daño en una base. Ese daño en una base, no en un nucleótido, sino en una base, es reparado. ¿Cómo se llama ese tipo de reparación por bases? Reparación por extinción de bases, ¿no? O sea, que Ver. ahí decía, bien. Si en vez de ser de bases es realmente un daño de un nucleótido, NER. y si en vez de ser un nucleótido es dado en ambas cadenas, Mismatch repair. exacto. Pero también, si que ocurre es, yo les pregunto, los daños de reparación pueden ocurrir tanto en eucariotas como en procariotas. Vamos a suponer que esta secuencia de ADN está llevada. O sea, literal, tiene una pila de daños, tiene daño de nucleótido, tiene daños de bases, tiene daño de cadena. ¿Qué tipo de mecanismo de reparación ustedes creen que se activaría para eucariotas? Pues no sé. Fotorreactivación. Indirecta. No. ¿Qué tipo de reparación creen? O sea, tenemos esa secuencia que está llevada, tiene un montón de daños. ¿Qué tipo de reparación creen ustedes que se activa? Mecanismo por La reparación. respuesta de SOS. DSB. No. La respuesta de SOS, ¿para quién es? ¿Para procariotas o para eucariotas? Procariotas. Para procariotas. Si yo les estoy mostrando aquí un ADN lineal, pues estoy hablando de eucariotas. Y si tiene tantos daños, lo ideal sería que ojalá nosotros contáramos con una respuesta de SOS como lo tienen, por ejemplo, procariotas, pero no lo tenemos. En esos casos, cuando existe tanto daño, es donde se pueden activar, por ejemplo, mecanismos como lo es la apoptosis, ¿ya? Porque si recuerdan cuando yo les hablaba en ciclo, que siempre lo primero es intentar reparar, pero si el daño ya es tan grave y no se puede reparar, se activan ¿qué? Los mecanismos de muerte celular o de apoptosis. ¿Listo? Sí, Quiero que profesora. tengan muy, muy claro qué ocurre en eucariotas y qué ocurre en procariotas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va muy bien. Vamos a comenzar ahora con el proceso de transcripción. Muchachos, a las 9:45 les tengo activado el quiz, ¿vale? Son 10 minutos. Entonces no me vayan a dejar pasar de esta media hora. El proceso de transcripción, ¿qué es? Es el proceso en donde a partir de una molécula de ADN obtengo una secuencia de ARN. Entonces, en la transcripción vamos a encontrarnos que la estructura que vamos a tener ya no es ADN, sino ARN. El ARN contiene ribosa en lugar de desoxirribosa, contiene uracilo en lugar de timina. Es una cadena sencilla. La cadena de ARN puede plegarse por sobre sí misma y el ARN posee una estructura más frágil que el ADN, por lo tanto su vida media es más corta. Esta es como la estructura secundaria del ARN, que es una cadena sencilla. Estos chicos, ¿se acuerdan cuando vimos organelos? Que por ejemplo en el nucleolo y en el núcleo a veces se presintetizaba un ARN diferente. Cuando nosotros hablamos de ARNs, hay ARN mensajero, hay pre-ARN mensajero, hay ARN heteronuclear, hay ARN pequeño nuclear, hay ARN de transferencia, ribosomal.
hay muchísimos tipos de ARN y cada uno cumple funciones específicas, pero todos se sintetizan ¿en dónde? ¿En núcleo o en citoplasma? En citoplasma. Citoplasma. Me va a dar algo, muchachos. El núcleo, ¿Cómo así? profesor. El núcleo. Por ejemplo, el Núcleo. Pues hay excepciones, por ejemplo, como la mitocondria, el cloroplasto, que ellos hacen su propio dogma. Pero en general, muchachos, los ARN siempre se sintetizan a partir de una cadena de ADN. ¿Y el ADN en dónde está? Pues en el núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de ADN se convierte en ARN, solamente que alguno lo hace en el núcleo, otro lo hace en el nucleolo, y cada uno tiene secuencias diferentes para decir que se va a convertir en mensajero o en heteronuclear o en pequeño nuclear o de transferencia, ¿sí? Pero eso pasa es en el núcleo. El proceso de transcripción es específico del núcleo, si estamos hablando de eucariotas. Entonces, un ARN heteronuclear es una molécula transcrita directamente del ADN, incluye secuencias de ADN codificantes, que son los exones, y los no codificantes, que son los intrones. Cuando nosotros tenemos aquí esta molécula, ¿de qué será? Es una molécula de ADN. A partir de esa molécula de ADN yo obtengo una molécula de ARN. Esa molécula de ARN tiene exones y tiene intrones. ¿Qué son los exones? Los exones son secuencias codificantes y los intrones son secuencias que no son codificantes. En algunos libros dicen que puede ser como una ARN basura. Sin embargo, otros estudios han indicado que sí están involucrados en muchos procesos moleculares, solamente que no es una secuencia codificante como tal. Por eso se conoce como los intrones. En esta cadena de ARN que se sintetizó, tenemos exones, tenemos intrones, aquí dice pola polia y la caperuza. Así como el ADN tiene unos telómeros que evitan que se desintegre, el ARN también tiene quien lo proteja. ¿Y a quién tiene para que lo proteja? A una cola polia o a una caperuza. Muy bien. Este ARN que vemos aquí dice ARN mensajero maduro. Ahora vamos a ver qué es. El ARN mensajero es el que más vamos a escuchar. Ese ARN mensajero se transcribe a partir de los genes que codifican para proteínas y tiene unos procesos de maduración. Ese ARN mensajero sale del núcleo, ¿por dónde? Por los poros nucleares. Y cuando sale ese ARN mensajero al poro nuclear, por el poro nuclear es donde lo toma ¿quién? Un ribosoma. Y el ribosoma le dice, venga para acá, que nos vamos ahora sí a convertir a proteína, que ese es el proceso de traducción. Ese ARN mensajero, miren, aquí sale lo que les acabo de decir y es capturado por los ribosomas. El ARN mensajero cuenta con secuencias inicialmente igual que todos, con exones, con intrones, pero este ARN mensajero tiene un proceso que se llama maduración. ¿Qué quiere decir ese proceso de maduración? Que pierde los intrones, ¿sí ven? Y los exones, que son las secuencias codificantes, son las que se unen. Por eso, en este momento contamos con un ARN mensajero maduro. En cuanto acá tenemos un ARN, pre-ARN que no está maduro, aquí hizo su proceso y tenemos un ARN mensajero maduro. Ese ARN mensajero, ¿qué pasa? Se va a convertir en la misma, proviene de una secuencia de un gen que mediante corte y empalme de distintas combinaciones, esos cortes y empalmes son los que se conocen como un proceso de splicing. El splicing es donde los intrones salen y los exones se unen, generando una diversidad proteica. Aquí vamos a hablar de lo que sería el splicing alternativo. Por favor, quiero que me presten mucha, pero mucha atención en esto. El splicing alternativo, ¿qué significa? Es el proceso mediante el cual las células crean diferentes proteínas en diferentes órganos
a base de un mismo gen, producto de las diferencias de los ARN mensajeros dando diferentes funciones. Vamos a suponer que aquí tenemos toda nuestra molécula de ADN. Aquí hay un exón 1, exón 2, exón 3, en fin. Y esto me va a codificar para una secuencia de ARN. Pero todo esto, muchachos, ¿serán diferentes genes o será un mismo gen con diferentes regiones? Una misma cadena. Mismo Un gen. mismo gen con diferentes regiones. Muy bien, un mismo gen con diferentes regiones. Si todo esto es súper largo, es un mismo gen, y ese gen se va a convertir en ARN. Después vamos a tener un proceso que se llama el splicing alternativo, es decir, cada secuencia de estas de ARN me va a codificar para una proteína A, esta otra secuencia para una proteína B y esta otra secuencia para una proteína C. ¿Qué pasa? Uno diría, pues tengo 3 proteínas, pero las 3 proteínas provienen ¿de dónde? De la misma secuencia génica, del mismo gen. Y estas 3 proteínas tienen en común que las 3 están trabajando para un mismo proceso. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que son proteínas para, no sé, para coagulación. Las 3, a pesar de tener aquí exones y estas secuencias diferentes, al provenir de un mismo gen, hacen funciones similares o trabajan dentro de lo mismo. Pero cada proteína es diferente. Eso es un splicing alternativo. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, que creo que lo tengo acá más adelante. Si yo les digo, muchachos, ¿qué es policistrónico y qué es monocistrónico? Profesora, policistrónico es cuando se codifica por partes de la cadena de ADN. Y monocistrónico, que es en las procariotas, es cuando se codifica todo de una sola vez. ¿O es lo que yo he entendido cuando leí? Policistrónico, ¿qué quiere decir? Mira, en los procariotas, que a partir de muchos genes que se juntan aquí, ¿por qué? Porque en los procariotas ellos hacen todos sus procesos al mismo tiempo, nadie tiene que viajar a ningún núcleo ni nada, todo está ocurriendo allí. En los procariotas, como su ADN es circular, ¿qué pasa? Sus secuencias o sus genes van allí juntos. ¿Será que los procariotas tienen proceso de maduración del ARN, es decir, tienen pérdida de intrones y de exones? ¿Y unión de exones? No creo. No, no lo hacen. Ellos no hacen splicing. Entonces, en los procariotas, por ejemplo, estos genes estructurales están todos juntos. Lo puede realizar todo al mismo tiempo, que aquí estaría la formación de un operón. Por lo tanto, vamos a tener un ARN mensajero policistrónico. ¿Qué es policistrónico? Que son varias proteínas con diferentes funciones, ¿ya? Pero en los eucariotas, cada gen o cada gen es estructural, es decir, tiene una secuencia promotora y tiene una parte de terminación. Por eso es que decimos que los eucariotas nos da como resultado un ARN mensajero monocistrónico. Monocistrónico quiere decir que codifica para una sola proteína. Pero si yo les acabo de hablar acá de lo que sería el splicing alternativo, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Que se codifica solo por una proteína, ¿no? Cada gen. No, pero es que ahí no, por eso, pero es que estoy diciendo que el ARN mensajero
codifica para una sola proteína, pero el splicing alternativo yo veo aquí el resultado proteína A, proteína B y proteína C. ¿Sería policistrónico, profe? Porque serían varias. No, mi amor, policistrónico siempre va a ser solo eucariotas. ¿Por qué? Porque policistrónico quiere decir que obtiene de varias secuencias génicas, varios genes, obtengo varias proteínas. Aquí, muchachos, a pesar de ser un splicing alternativo, tengo una proteína A, una proteína B y una proteína C, pero todas provienen de una sola secuencia génica. Todas. O sea, aquí no es un gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5. No. Todo esto es un solo gen. Por eso es que esta es como una de las... o sea, quiero que lo tengan en claro porque siempre me tienden a confundir splicing alternativo con policistrónico. Y cabe resaltar que en procariotas que son policistrónicos, ellos no hacen proceso de splicing. ¿Por qué? Porque no hay un ARN mensajero, una maduración de ARN. Hay un ARN sí, pero ese ARN no hace un proceso de splicing, o sea, de maduración en los procariotas. En cuanto en eucariotas sí ocurre. ¿Quedó claro? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, aquí en el ARN mensajero en eucariotas, ¿sí ven? Aquí es donde se convierte, este ARN mensajero sale por el poro nuclear y acá hace sus procesos de traducción. El ARN mensajero pequeño nuclear es el que se encarga dentro de lo que es ese proceso de maduración o el splicing, forma parte de lo que es el splicisoma, es decir, cuando se retiran los intrones y se unen los exones, forman una especie de vesícula, y esa especie de vesícula es lo que se conoce como el splicisoma. ¿Quién ayuda en el corte y en el empalme de los exones? Pues ayuda el ARN pequeño nuclear. Este es otro tipo de ARN pequeño también, pero que se encuentra, que una vez que es procesado va al citoplasma, es el en el que participa en el envío de proteínas a sus destinos finales en el citoplasma. El ARN ribosomal, del cual hablaron sus compañeros cuando explicaron núcleo y nucleolo, ¿lo recuerdan? Ese ARN ribosomal es el que se sintetiza en el interior del núcleo. Su función es participar en la estructura de los ribosomas y en la formación de un enlace peptídico que ensambla aminoácidos durante la síntesis de proteínas, pero esto ya lo hace en citoplasma. Este es el ARN ribosomal, como se observa en micrografías. Esto ya pues no lo voy a retomar porque nosotros ya hemos hablado de la estructura que presentan los ribosomas, que presentan una subunidad mayor y una subunidad menor. El ARN de transferencia es también, son cadenas cortas de una estructura básica que se une específicamente en lugares determinados en el citoplasma. El ARN de transferencia también es sintetizado en núcleo, pero este viaja a citoplasma y en citoplasma es donde cumple su función, que lo veremos en el proceso de traducción. Entonces, vamos a ir, quiero que se fijen aquí, en este. ¿Qué es esto azul que tenemos acá, muchachos? Jóvenes. La horquilla, profe. La horquilla, muy bien, es ADN. ¿Sí? ¿Qué es esto que está saliendo aquí? ARN. El ARN. Es ARN. Entonces, con base a una secuencia de ADN, yo voy a obtener una secuencia de ARN, que es el de transcripción. Si aquí hay timina, ¿qué tiene esta secuencia de ARN? Yo les voy a decir, les voy a ir diciendo, yo soy ADN, ustedes son ARN. ¿Listo? Adenina. Guanina. Timina. Adenina.
Uracilo. Nina, Uracilo. Uracilo. muy bien, uracilo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Las diferencias que hay entre la transcripción y la duplicación es que la transcripción es una cadena nueva que está compuesta por ribonucleótidos. La ARN polimerasa no necesita un cebador como si lo necesitaba la ADN polimerasa. ¿Por qué no necesita un cebador? Porque ella ya de por sí tiene su secuencia de ARN. Entonces, ¿para qué va a necesitar un cebador si va a convertir todo a ARN? El producto de ARN no permanece apareado o unido a la cadena de ADN, sino que va leyendo y va soltando la hebra de ARN. La transcripción es menos precisa, por lo tanto ocurren más mutaciones, se copia en forma selectiva en algunas partes del genoma y se copia en algunas partes del genoma dependiendo del tipo de proteína que se necesite. ¿Sí ven cómo ocurre esto aquí? Este GIF, miren. ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde, muchachos? Un cebador. El SSB, ¿no? Aquí no hay cebador, muchachos. Eso es un ¿Helicasa? proceso de que... No. Ay, Dios mío, me están confundiendo replicación con transcripción. Es una ARN polimerasa. Vuélvanlo a ver. ¿Qué es lo azul? Lo azul. ¿Qué es la cadena azul? El ADN. El El ADN. ADN. Cadena de ADN. ¿Se le plegó quién? Este verde grandote, ¿quién es? La ARN polimerasa. ARN polimerasa. La ARN polimerasa. Por favor, no me hablen aquí de cebadores ni nada, porque no requiere un cebador. Listo. Lo rojo que se está produciendo nuevo, ¿qué es? La cadena de ARN ARN. mensajero. El ARN mensajero. ¿Quién es el que salió acá? El verde que salió inicialmente. Pues es todo un ARN. ¿Y ese ARN, será que ya tiene un proceso de maduración? No, señora. No. Es un ARN aún inmaduro. Es decir, ese ARN aún tiene intrones y exones. ¿Listo? Antes de entrar en el proceso de transcripción, ustedes tienen que conocer lo que es un gen para que me puedan entender más adelante todo el proceso de transcripción. Entonces, ¿qué es un gen, muchachos? Un gen, en la definición clásica, es la unidad elemental de la herencia, la región física y funcional que controla una característica hereditaria. En la definición molecular es aquella región del ADN que contiene la información necesaria para sintetizar una molécula, ya sea de proteína, para un polipéptido o una ARN. Listo. Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué se nos ocurre? ¿Cuántos genes hay allí? ¿Uno, profe? Muy bien, un gen. Hay un solo gen. Si está así de esa forma lineal, y ya estoy hablando de ARN mensajero, pre-ARN, estoy hablando de eucariotas. Es lo primero que ustedes tienen que identificar. Entonces, aquí tenemos una parte que se llama promotora y aquí tenemos la secuencia de ADN. Esa secuencia de ADN se convierte a ARN, que es la transcripción, y tiene exones y tiene intrones. La pérdida de intrones y la unión de exones, ¿cómo se llama? Splicing. Splicing. Exacto. Entonces, allí hay una maduración post-transcripcional del ARN. Acá que tengo un ARN maduro. Ese ARN maduro tiene una región no traducida que está conformada por la caperuza y también acá tenemos quien lo protege en el otro extremo, que es una cola polía, para posteriormente traducirse a un polipéptido. Las partes del gen procariota, ¿cuáles serán estas partes? El gen procariota tiene una región promotora, ¿sí? Y tiene también, ¿qué
¿Qué será esto? Tiene una región no traducida, pero hace parte también de algo, va del lado de esta región promotora. Esta región, ¿qué es? Una región codificante. Si ven, todo es codificante. Y esta región es una región terminal. Aquí tenemos un sitio de iniciación de la transcripción y aquí tenemos un sitio de terminación de transcripción. Aquí encontramos un codón de iniciación y aquí un codón de terminación. Estas son las partes del gen procariota y todo esto aquí es para esto, y aquí de lado, aquí puede haber otro gen en procariota, por eso es que hablamos de policistrónico. En cuanto en eucariota, miren la diferencia. En eucariota nos encontramos con una región promotora, un sitio ¿de qué? Un sitio de transcripción, un exón, un intrón, un exón, un intrón, todo esto es un gen y una región de terminación. Aquí cada uno de esos me va a dar un codón de iniciación y un codón de terminación. Pero ¿qué pasa? Esto, miren, de exones e intrones solamente lo tienen los eucariotas, ¿sí? En el gen eucariota, por lo tanto, en esa secuencia reguladora nos vamos a encontrar unas proteínas de regulación génica, ya que hay un ADN espaciador. Pero también en esas secuencias reguladoras vamos a encontrar una parte que se llama promotor. En el promotor vamos a encontrar una secuencia que se llama TATA o caja TATA, también la pueden encontrar así. En este promotor y esta secuencia TATA, cuando los factores generales de transcripción encuentran esta secuencia TATA, se pliegan aquí y la ARN polimerasa se une. ¿Dónde está esta secuencia de timina, adenina, timina, adenina? ¿En ARN o en ADN? ADN. En el ADN, muchachos. Entonces, la secuencia promotora, ¿qué pasa? Primero ubica, o sea, como todo el complejo de transcripción, toda la maquinaria, va y ubica una secuencia reguladora. En esa secuencia reguladora va a encontrar lo que es un promotor. Y cuando dentro del promotor encuentra esta secuencia TATA, dice, este es el punto de inicio para realizar mi transcripción. Cuando lo encuentra, se le va a unir los factores de transcripción y la ARN polimerasa 2, ¿sí? Y va a comenzar a transcribir a partir de esta secuencia de ADN. ¿Listo? Ahora, la transcripción del ARN. La síntesis de ARN a partir del ADN molde es lo que se denomina como transcripción, en donde un transcrito se va inicialmente con un transcrito primario o un pre-ARN. Las características de la transcripción es que cumple las normas de complementariedad. El ejercicio que acabamos de hacer, adenina, muchachos. Uracilo. Uracilo. Guanina, citosina. Esa es la complementariedad. El proceso es realizado ¿por quién? Por una ARN polimerasa. En cuanto en la replicación, ¿quién lo hacía? ¿Quién lo hacía, muchachos, en la replicación? ADN polimerasa. La ADN polimerasa. Y aquí nos encontramos con una ARN polimerasa. Hay una gran cantidad de proteínas involucradas que forman el sistema de transcripción. También se realiza o sintetiza en sentido 5' a 3'. No todo lo que se transcribe se produce. ¿Por qué? Porque existen regiones codificantes y regiones no codificantes. Es asimétrica. Presenta secuencias consenso que son reconocidas por un complejo de iniciación. Profe, Y, dime. qué pena, es que ya son las 9:40, entonces, para lo del quiz, ¿te acuerdas que tú dijiste que te avisáramos con tiempo? Sí. Muchachos, por favor, necesito que lean más de transcripción y de traducción.